Quiero contarles sobre Pedro el virtuoso guitarrista. Había una vez un hombre llamado Pedro que siempre posponía sus sueños y proyectos y decía, algún día. Siempre decía, algún día escribiré una novela, algún día interpretaré una canción, aprenderé a tocar la guitarra de la mejor manera. Algún día viajaré por el mundo, algún día. Un día Pedro se encontró una lámpara antigua. Esta es una historia, ¿no? No crean que es real. Se encontró una lámpara antigua en una tienda de antigüedades y decidió comprarla. Y ustedes saben las historias de las lámparas antiguas. Él empieza a frotarla y sale el genio. Y el genio le dice, a ver Pedro, yo te voy a hacer realidad tú algún día, o uno de tus algún día. Elige uno. Y Pedro, emocionado, pensó en su sueño de tocar la guitarra, así que pidió al genio que le enseñara a tocar como un virtuoso. Y el genio sintió y en un abrir y cerrar de ojos, Pedro se había convertido en un guitarrista maestro. Pero en medio de su primer concierto, Pedro notó algo extraño. Nadie en su audiencia estaba prestándole atención. Todos estaban concentrados en sus teléfonos, tomándose fotos, revisando sus redes sociales, viendo videos de gatitos haciendo cosas chistosas. Pedro se dio cuenta de que mientras él había deseado tocar la guitarra por mucho tiempo, el mundo había cambiado. Ahora nadie apreciaba la música en vivo. Y su concierto se convirtió en una competencia de videos virales de gatos. El genio apareció de nuevo y le dijo, ¿has tenido tu oportunidad? Pero algunas cosas no volverán a ser como antes. A veces, y aquí está la moraleja, a veces nuestros algún día se desvanecen mientras esperamos el momento perfecto. Algún día, ¿no? Algún día haré esto. Pero cuando lo logras, ya no es lo mismo. Algún día. Vamos a Hechos 18. Vamos a estar viendo desde el versículo 12. Permítanme darle todo el contexto para tener en mente lo que está sucediendo. Pablo estaba en Corinto. Él había logrado establecer una congregación en aquella ciudad. El primero en ser parte de los nuevos creyentes sería Crispo, quien era el cuidador, encargado o líder de una sinagoga. ¿Recuerdan todo el problema que tuvo? Y solo se llevó a Crispo. Dato interesante, Crispo, aunque era judío y principal de una sinagoga, tiene un nombre latino. Crispo es latino, pero es judío. ¿Cómo es posible que un judío tenga un nombre latino? En 1 Corintios 1, 14, 17, solo anótelo. Pablo menciona que a los únicos que no bautizó fue a Crispo y a Gayo. Crispo sería el nombre con el que Pablo se refería a él. ¿Qué significaba Crispo? El de cabello rizado o crespo. Entonces era un trato muy amistoso con Crispo. Básicamente, si sería para nosotros, sería el churón. ¿A quién no bautizó? No bauticé, fue al churón y a Gayo. Ese es Crispo, el churón. Nombre que habla de una relación, de la relación tan íntima que tenía Pablo con Crispo, ¿no? Crispo era o será protagonista de una decisión algo extraña de Pablo. Lo leo, 1 Corintios 1:14, dice, doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes. Recuerden, Pablo está en Corinto. Y es la carta a Corinto. Dice, doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, excepto a Crispo, o sea, al churón, y a Gayo,
para que nadie diga que fueron bautizados en mi nombre. Entonces, el resto de los cristianos fueron bautizados por los colaboradores de Pablo. Y ahí estaba pues Silas, Timoteo, bautizando. Pablo no estaba bautizando, solo bautizó a 2 personas, al Churón y a Gallo. ¿Por qué Pablo tomaría esta decisión? Posiblemente Pablo estaba tratando de que la iglesia no tomara sus acciones como algo a qué aferrarse. Recuerdan que Corinto tenía un grave problema y decía, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo. Y alguien decía, yo soy más cristiano, yo soy de Cristo. Entonces Pablo, entendiendo todo esto, dijo, a ninguno de ustedes le bauticé, solo a estos 2. Hablando de la relación tan íntima que tenía con ellos. Más adelante, Lucas, en el versículo 18 de Hechos 18, nos confirmará que Pablo va a tener cuidado de no poner algunas cosas, va a omitir alguna información. Y tenía un sentido todo esto. Pablo había hecho parte de su equipo a Priscila y Aquila, recordarán, un matrimonio que no solo recibiría la enseñanza de Pablo, sino también compartiría su ministerio. Ellos no solo estaban allí recibiendo, sino también van a compartir su ministerio. También estaba Silas y Timoteo, que habían llegado a Corinto después de ir a pedir ayuda económica para el sostenimiento del ministerio de Pablo. Esa es la historia. Ese es el contexto, ¿no? Y todo parece estar bien, parece que los cristianos están bien porque había formado una pequeña comunidad. Ahí estaba Priscila, Aquila, Silas, Timoteo, estaba Crispo, su amigo Crispo. Posiblemente también estaba Gallo, no se menciona, pero posiblemente estaba Gallo. Estaban otros recién convertidos. Era una bonita comunidad, todo parece estar bien, pero algo no está bien en el corazón de Pablo. Versículo 9. Por medio de una visión durante la noche, el Señor dijo a Pablo, no temas, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucha gente en esa ciudad. Entonces Pablo estaba a punto de abandonar su ministerio. Hermanos, algo que no es muy extraño de alguien que está en el ministerio. Estaba a punto de abandonar el ministerio y esa decisión parece haber estado tan firme que el mismo Cristo dijo, no abandones, sigue predicando, no calles. Ahora, quiero suponer que a pesar de los desafíos que iba a enfrentar Corinto, porque Corinto es una iglesia muy difícil, o fue una iglesia muy difícil, una iglesia adolescente, muy difícil. Entonces, quiero pensar que Jesús vería la bendición que la historia de esta iglesia sería para nuestra iglesia y la iglesia en general. Entonces, yo creo que el Señor estaba pensando en esa bendición de necesitas contar la historia de esta iglesia para bendición de las naciones. Es una iglesia difícil, complicada, que tenía cosas bastante fuertes, pero cuenta todas estas cosas para que las demás iglesias aprendan y sean de bendición. Entonces, yo creo que Cristo estaba pensando en eso. Corinto fue una iglesia muy complicada, pero también estaba dentro de los planes de Jesús. Versículo 11. Entonces Pablo se quedó allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios entre ellos. Algo muy extraño de Pablo. Solo 2 veces más hace lo mismo. Pablo no se quedaba en un lugar mucho tiempo. Establecía una comunidad y se iba. No se quedaba mucho tiempo. Así que Pablo aquí le está obedeciendo a Cristo y se queda un tiempo. Eso como introducción. Ahora, ¿qué vamos a ver esta mañana? Vamos a ver la perspectiva de una persona completamente desinteresada de lo que estaba sucediendo a su alrededor. Y por otra parte vamos a ver una persona que estaba completamente interesada en lo que sucedía y en los asuntos de Dios. Entonces, una persona desinteresada y una persona interesada. Es lo que vamos a ver en este texto. Vamos a ver también algunos puntos secundarios que los voy a ir mencionando, pero puntos secundarios que van a ser de gran importancia para nosotros como cristianos, para nuestra vida como cristianos. Pero los puntos principales serán una persona desinteresada y la persona completamente interesada. Vamos a empezar con la persona desinteresada. Versículo 12. Pero siendo Galión
procónsul de Acaya, los judíos se levantaron a una contra Pablo y lo trajeron ante el tribunal. Este persuade a los hombres a que adoren a Dios en forma contraria a la ley, dijeron ellos. Cuando Pablo iba a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera cuestión de una injusticia o de un crimen depravado, oh judíos, yo les toleraría como sería razonable. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de su propia ley, allá ustedes. Yo no estoy dispuesto a ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos ellos agarraron a Sóstenes, el oficial de la sinagoga, y lo golpeaban frente al tribunal. Pero Galión no hacía caso de nada de esto. Hay muchas cosas que están sucediendo aquí. Galión era el procónsul de Corinto, es decir, capital de Acaya. A él se le había entregado esta ciudad que era muy, muy importante, porque era un puerto, entonces tenía mucho dinero. Era muy importante para Roma. Aparentemente las personas pensaban que él estaría a favor de los intereses del pueblo y van con la acusación, ¿no? De este hombre está tratando de adorar a otro. Como también lo hicieron con Jesús, ¿no? Así que tenían esta idea de que Galión iba a ir a favor de ellos. Y también ellos pensaban que Galión iba a hacer algo porque Galión era parte de una familia de reputación. Les cuento que era su familia. Su padre, que realmente era padre adoptivo, era Lucio Seneca. Y aquellos que han escuchado o han leído historia, dice Seneca. Seneca. Me suena Seneca. Lucio Seneca era abogado, filósofo, político, orador y escritor romano conocido por sus obras de carácter moral. El hermano de Galión se le conocía como simplemente Séneca, el cual fue tutor de Nerón. Durante los primeros años de reinado de su joven pupilo llamado Nerón, Neroncito para ustedes, para los amigos, Neroncito, Séneca gobernó de facto el imperio, es decir, estaba Nerón siendo el emperador, pero como era muy pequeño, entonces Séneca empezó a gobernar el imperio. Su otro hermano, llamado Marco Anelo Mela, era un gran orador, padre del gran poeta Lucano, que también es muy conocido en la historia. Entonces, toda la familia de Galión tenía gran prestigio. La familia de Galión tenía esta gran reputación. Y escuché un comentario que me pareció interesante. Este comentarista decía: todos los de apellidos Séneca estaban destinados para el reconocimiento. Y así lo serían. Todos tenían gran reconocimiento. Y estaban buscando reconocimiento y van a ser reconocidos. Hoy son parte de la historia de la humanidad. Ciertamente Galión no le faltaba estudios, era una persona tremendamente preparada, tenía padres, hermanos muy, muy preparados, eran muy conocidos en el Imperio Romano. Uno de ellos, pues, gobernó el Imperio Romano. Gente muy, muy preparada. No le faltaba estudios ni preparación para su cargo. Sin embargo, tenía un fuerte desinterés por asuntos que él consideraba sin importancia. Ese era su problema. Versículo 14. Cuando Pablo iba a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera cuestión de una injusticia o de un crimen depravado, oh judíos, yo les toleraría como sería razonable. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de su propia ley, allá ustedes. Yo no estoy dispuesto a ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces Galión no le interesaba los asuntos de los judíos, para nada. Posiblemente pensaba que no estaba ahí para escuchar los casos sin interés político para él, porque él aspiraba a otras cosas. Entonces dijo: estos asuntos de simples judíos, entonces para mí no son importantes, entonces vayan y hagan lo que quieran. Escuche esto que es sumamente revelador. La actuación de Galión es como si usted fuera a un despacho de abogado y le contara y le llorara. Y dijera: ay, me está sucediendo eso, y le llorara y le llorara. Y el abogado dijera: ¿sabes qué? No me importan tus asuntos. Ve y solucionalo.
Eso es lo que estaba sucediendo. Para los judíos esto era un asunto importante, pero para Galión no. No me interesan tus asuntos. Pero el asunto era mucho más profundo. Galión menciona que no estaba interesado en tres cosas. Primero, en palabras, posiblemente refiriéndose al problema centrado en Cristo. Pablo estaba debatiendo con los judíos diciendo, este es Cristo y lo que dice el Antiguo Testamento habla de Cristo. Entonces, Galión no estaba interesado en palabras, tampoco estaba interesado en nombres. No importaba quién eran todos, no importaba si era Pablo. Nada, no le importaba. Ni siquiera el nombre de Cristo. Así que tú dime que Cristo, que Pablo, no me interesa. ¿Sí? Eso lo estaba diciendo Galión. Tampoco le interesaba la ley, no le importaba el intenso debate de Pablo que Pablo estaba protagonizando contra los judíos, diciendo, la ley dice que este es Cristo y Cristo murió por nosotros. Entonces no le interesaba ni palabras, ni nombres, ni ley. Permítame trasladar, esto es sumamente importante, permítame trasladar esta historia de Galión al día de hoy. Es como si una persona fuera a la iglesia y decidiera en su corazón que no le importa lo que se está predicando. Y que aquello no es de su interés y que tampoco tiene que ver con sus asuntos personales. Dice, pues, tiene que ver conmigo. Si no tiene nada que ver conmigo, entonces no le presto atención, no me interesa. Por lo tanto, hay asuntos más interesantes para esa persona. ¿Cuáles asuntos? Ver su celular. Esos son sus asuntos. No me interesa lo que se está predicando, no tiene nada que ver conmigo. Mi celular es mucho más importante. Para Galión, si no era un asunto que le interesaba, entonces no era lo suficientemente importante para poner atención. Versículo 17. Entonces todos ellos agarraron a Sóstenes, el oficial de la sinagoga, y lo golpeaban frente al tribunal. Pero Galión no hacía caso de nada a esto. Y yo me preguntaba, pobre Sóstenes, ¿qué hizo Sóstenes? A ver, ¿y de dónde apareció Sóstenes? Sóstenes dice que era quien reemplazó a Crispo como oficial de la sinagoga. Antes era Crispo y ahora es Sóstenes. No se especifica muy bien por qué lo golpeaban. Yo creo que estaban frustrados y dijeron primero le golpeamos. No tengo idea, hermano. No dice la historia. Son uno de los detalles que Pablo y Lucas no están poniendo. Y eso va a ser parte de todo este texto. Hay detalles que no están ahí. Y yo me preguntaba, pero ¿por qué le golpeaban, pobrecito? Entonces, no se especifica muy bien por qué lo golpearon, pero sí dice que Galión tampoco hizo caso a esta situación. Eso es lo importante. Le golpearon, no sabemos por qué, pero Galión no hizo caso a esto. Eso era lo importante. Galión no hizo caso a esto. Esto es lo que quiere plasmar Lucas y Pablo en esta historia. Algunos dicen que Galión se estaba comportando como un juez de cabeza fría y diciendo, ok, si esto es un asunto del gobierno y de la nación, lo voy a tener en cuenta. Pero como no es un asunto del gobierno y de la nación, entonces no. Uno podría pensar, qué buen juez era Galión. Sin embargo, había un problema ahí. Y es que, ¿cómo definimos qué es importante y qué no lo es? ¿Cómo define usted qué es importante y qué no lo es? Recuerda la historia de este magnate que decía que era importante aquel día jueves hace 10 años. Que era importante ir con mi hijo. Ese era lo más importante. ¿Cómo definimos nosotros qué es importante y qué no lo es? Ese es el problema. Para Galión, él dijo, esto es importante, esto no es. Nosotros, ¿cómo definimos qué es importante y qué no lo es? Piensen esto, Galión tuvo a Pablo muy cerca. ¿Usted se imagina tener al famoso predicador Pablo cerca y decirle, cállate Pablo, no quiero saber nada de ti? ¿Se imagina? Galión tenía a Pablo muy cerca y pudo escucharlo, sin embargo, juzgó desde su perspectiva y diciendo, esto no me interesa, entonces son asuntos suyos, váyanse. Pero tuvo a Pablo. Escuché un comentario aterrador de esta situación. Si yo lo escuché, usted también lo va a escuchar. Dice, hoy, en este momento, Galión sabe que tuvo la oportunidad de tener a Pablo frente a él. Tuvo la oportunidad de escucharlo
y no quiso hacerlo. Hoy, Galión, ahorita, sigue pensando, tuve la oportunidad de escuchar a Pablo y no lo hice. Tuve la oportunidad de escuchar a Pablo y no lo hice. Hoy, ¿dónde creen que está Galión? Y Galión se repite. Tuve la oportunidad de escuchar a Pablo y no lo hice. Tuve la oportunidad de Pablo y no lo hice. Eternamente va a pensar, dejé la oportunidad de escuchar a Pablo. Tuve a Pablo frente a mí y no lo hice. Ahora les pregunto, sé que ahora tal vez pienses que no es importante lo que escuchas o algunas cosas que vas a escuchar no es importante para ti, pero ¿será posible que en algún momento pienses que perdiste la oportunidad de escuchar algo? ¿Cómo nosotros definimos lo que es importante y lo que no es? El desinterés hizo que Galión perdiera la mayor oportunidad de su vida. Era un hombre completamente desinteresado. Y ahora vamos a ver la otra parte, la persona interesada. Versículo 18. Pablo, después de quedarse muchos días más, se despidió de sus hermanos y se embarcó hacia Siria. Y con él iba Priscila y Aquila. Y en Cencrea se hizo cortar el cabello porque tenía hecho un voto. Hay un detalle importante aquí sobre la información que nos está dando Lucas. El detalle importante es que no tenemos detalles. No tenemos detalles. Eso es lo importante, que no tenemos detalles. Lucas nos dice cuál fue el itinerario de Pablo. Nos dice que hizo un voto y que terminó el voto rapándose la cabeza. Eso nos dice. Pero la pregunta es, ¿qué voto hizo? Algunos dicen que se trata del voto nazareo. Yo no sabría decir si fue o no es. Algunos dicen que sí fue este voto nazareo porque en el versículo 22 sube a Jerusalén y en el templo es donde se ofrecía su cabello como ofrenda. Es decir, terminé mi voto nazareo, entonces te doy mi ofrenda, que sería mi cabello cortado. Pero en realidad no se puede asegurar cuál fue el voto de Pablo. Y también por qué fue a Cencrea, a esta ciudad de Cencrea, a cortarse el cabello. ¿Por qué no se fue a Jerusalén? Algo está omitiendo Lucas y Pablo. Cualquiera que fuera su voto, es sumamente interesante el por qué no aparece el voto de Pablo escrito en el texto. Es como si Lucas dijera, hizo un voto. Es como, hizo un voto. Está escrito como sin importancia, es como, hizo un voto. Ahora, ¿cuál es el propósito de todo esto? Es que la idea no era exaltar a Pablo y sus acciones. Si tuviéramos el voto, lo que significaba el voto, posiblemente, alguien dijo, posiblemente hoy nosotros estaríamos haciendo el voto de Pablo. Y nos estaríamos preguntando, oye, ¿tú ya hiciste el voto de Pablo? Dije, no, todavía no. Pues como que no eres muy cristiano, ¿no? Entonces, la idea de Lucas y Pablo era que no se exalte las acciones de Pablo. Eso era lo importante. No se exaltó cuando él prefirió no bautizar. No se dice el por qué no prefirió, o sea, por qué decidió eso en su momento. No se dice. No se exaltó su voto. Está escrito como algo sumamente natural y como, mira, hizo un voto también y se rapó. Entonces, algo como sin importancia, algo sumamente natural. Lo que resalta del itinerario de Lucas, que nos está dejando Lucas, es que Pablo, después del altercado, se queda muchos días más. Eso resalta. Él dice, se quedó muchos días más. Después de que los judíos dijeron, pues no me cae Pablo, vamos a enjuiciarle, y después no recibieron respuesta,
Y se enojaron y cogieron al primero, que era, y le golpearon. Lucas dice, y se quedó muchos días más. No pocos, muchos días más. Eso lo resalta, se quedó muchos días más. Posiblemente hiciera esto Pablo para terminar su trabajo. Recuerdan que Jesús le dice, sigue hablando, no calles, sigue predicando, porque hay muchas personas aquí que son míos. Entonces posiblemente Pablo se quedó para cumplir su trabajo a pesar de la oposición. Y la otra cosa que resalta del itinerario de Pablo es que Priscila y Aquila se embarcaron con Pablo. Lo deja bien claro ahí. Este matrimonio había decidido ser más que oidores, hacedores. Y Lucas resalta eso. Aún viendo el peligro, porque vieron a Pablo, Pablo fue enjuiciado. ¿A nosotros qué nos tocará? Hoy tuvo Pablo suerte, pero a nosotros ¿qué nos va a tocar? Aún viendo todo esto, Priscila y Aquila dijo, queremos ir contigo, Pablo. Y se embarcaron con Pablo. Tuvieron el mismo ministerio. Otra cosa es que Pablo mantenía su acatamiento a la ley de Dios. En asuntos como votos vemos que Pablo cumplía todo. Sin embargo, nunca le impuso a ningún gentil hacer sus votos. Por eso cuando está escrito dice, y Pablo hizo un voto. ¿Pero qué voto? ¿Y cómo hizo ese voto? No está escrito. Pablo tenía un acercamiento a la ley de Dios, cumplía la ley de Dios, pero nunca le exigió a un gentil hacer exactamente lo que él hacía. Nunca. Pablo, a diferencia de una persona completamente desinteresada, buscó cumplir perfectamente el trabajo que le había encomendado Cristo. Y al mismo tiempo se rodeó de personas que no solo lo acompañarían, sino que también serían útiles para el Evangelio, aunque él no estaba. Porque después Aquila y Priscila se separan de él y siguen haciendo exactamente lo mismo. Entonces se rodeó de personas que podían colaborar a su ministerio, pero también serían útiles en general para el Evangelio. Mantenía una relación profunda y significativa con Dios. Él hacía votos. El gran Pablo haciendo votos, hermanos. ¿Qué tenía Pablo que hacer? Yo supongo que ya lo tenía todo. Y seguía haciendo votos. Entonces vemos que él tenía una relación profunda y significativa con Dios, pero nunca impulsó sus creencias y sus costumbres a nadie. Nunca. Pablo nunca exaltó su vida privada. Y aquí nos vamos a meter en algo muy de hoy. Hay dos asuntos sumamente importantes sobre la decisión de Pablo y Lucas de no exaltar algunos aspectos y actos que está sucediendo. En cuanto al bautismo, no es importante quién te bautice, sino por quién te bautizaste. Así que Pablo quería dejar muy claro esto. Yo no les bauticé a ustedes, solo me bauticé a ellos porque son mis amigos. Tengo una relación profunda con ellos. Pero a nadie les bauticé, para que no digan, fui bautizado por Pablo. Entonces no es importante quién te bautice, sino por quién te bautizaste. En cuanto a la vida privada de Pablo, todos esos votos y todo lo que él hacía, la devoción a Dios no debe ser un asunto público. Y escuche, la devoción a Dios no es un asunto público. Son instantes que deben ser guardados con mucho aprecio. Piensen esto, miren, es normal, va a ser normal que cuando uno mire los teléfonos celulares de sus padres va a haber un montón de fotos de sus hijos. Es más, uno se compra celulares nuevos para tener más espacio para las fotos de sus hijos. Tiene un montón de fotos de sus hijos. Ahora, el tema aquí, eso es sumamente natural, hermanos. El tema aquí es, cuando tú compartes esos momentos, ¿por qué lo haces? ¿Qué quieres conseguir cuando tú compartes un momento? ¿Aceptación? ¿El like? Miren, esos momentos deben ser atesorados en la intimidad de quien los vive. Eso lo hace realmente importante.
Cuando tú ya compartes esos momentos, carecen de importancia. Entonces, cuando tú posteas, subes una foto de, miren, estamos con mis hijos se han graduado, un pequeño escalón para lo que sigue, ¿no? Gloria a Dios, ¿no? ¿Qué estás tratando de decir con eso? Que alguien te diga, ¡ah! Muy bien. Eso estás tratando de decir. No te importa lo que pasó, ni lo que está sucediendo. Te importa el like. Te importa lo que dicen los demás. Entonces, ese momento que para ti debería ser algo sumamente importante e íntimo, se convirtió en algo sin importancia. Entonces, cada vez que subes una foto de tus hijos, ya sabes qué pienso yo. Porque deberían ser momentos sumamente íntimos. Y yo tengo fotos de mí cuando se duerme, ¿no? Y no me deja hacer las cosas. Porque empiezo a teclear y ya se despierta. Entonces, porque se ve bonita. No me van a ver posteando eso en ninguna red social. Porque son mis momentos. No son sus momentos, son míos. Míos. Y no puedo compartirlos con ustedes porque son mis momentos. Tampoco me van a ver poniendo en mi perfil de Facebook o de Instagram o de WhatsApp una foto con mi familia. Porque son mis momentos. Son mis momentos. Y yo quiero guardarlos para mí, en mi intimidad. Eso lo hace sumamente importante. No me hace menos si no tengo una foto en mi perfil de mi familia. No quiere decir que no les ame, que no les tenga presente. Más bien les tengo presente y por eso no quiero que sea de dominio público, sino son mis momentos. Los voy a atesorar para mí, para mí. ¿Se acuerdan cuando antes íbamos a las casas y nos presentaban los álbumes de fotos? Uno ni siquiera quería ver y decía, miren, aquí están. Y decía, ¿qué sentido tiene eso? Si son para ti, tus momentos atesóralos tú. Eso lo vuelve sumamente especial. Lo mismo pasa con el respeto a Dios o con los actos que tenemos a Dios. Hay situaciones que deben quedarse en la intimidad y son nuestros momentos. No son momentos de dominio público. Tampoco le vamos a decir, hermanos, no saben, ayer hice un devocional de 24 horas. Oré, pero y tuve una unción, casi estuve volando. El vecino me dijo, vecino, ¿qué está haciendo? Y dije, ay, perdón, vecino, es que casi salgo volando. Esos momentos que uno tiene con el Señor deberían ser guardados como un tesoro. Decir a todo el mundo, ¿saben que yo oro esto? O yo oro tanto tiempo, o yo leo la Biblia, o lo hago de esta manera. O incluso yo hago esto con mi familia. Son momentos sumamente íntimos y no son de dominio público. Son dominio con el Señor, cosa con el Señor. ¿Tú qué quieres conseguir cuando andas hablando de tu vida privada? ¿Qué quieres conseguir? Cosas tan sencillas como subir una foto esperando de que alguien te diga, sí, qué chévere, me fui de viaje, qué chévere, bendiciones. Eso es lo que quieres que te digan, que te acepten, que te digan que estás bien, que están felices por ti. Pero si tú ya viviste esto, no es suficiente. No es suficiente con haber sentido eso, haber pasado eso. Qué chévere, me casé, ¿no? Posteemos fotos ahí. Como me robé el centro de mesa. Qué chévere, qué chévere. Eso ya lo vuelve dominio público y cuando es dominio público ya no tiene ningún significado. Ha perdido su interés. Otra vez, lo mismo pasa con respecto a Dios y nuestra relación con Dios. ¿Qué quieres conseguir cuando hablas de tu vida privada? ¿Qué quieres conseguir? Versículo 19. Llegaron a Éfeso y de allí dejó a Priscila y Aquila. No habla de su despedida y que lloraron. No, le dejaron ahí. Y entrando Pablo a sinagoga discutía con los judíos. ¿Qué discutía? No sé. Cuando le rogaron que se quedara más tiempo, ¿qué habló? ¿Qué mencionó ahí? No sé.
Dice, no consintió, sino que se despidió de ellos diciendo, volveré a ustedes otra vez si Dios quiere. Y ven las cosas que va poniendo lo más importante. Él hizo esto, se separaron. Aquí Priscila siguieron su ministerio. Pablo otra vez va a la sinagoga. Se encontró con ellos. Y lo que resalta aquí es, volveré a ustedes otra vez si Dios quiere. Si Dios quiere. Y embarcándose, se fue a Éfeso. Y sigue Pablo trabajando. Y eso era lo importante que quería rescatar Lucas. Y algo interesante aquí en esta frase es, si Dios quiere. Ahora, tengan en mente esto. Sí, va a regresar Pablo a Éfeso. Regresa en el capítulo 19, así que no es tan largo. Pero esa frase es dicha completamente consciente de lo que significa. Si Dios quiere. Si Dios quiere. Muchas veces utilizamos esa frase como, bueno, si Dios quiere, ¿no? Regresaremos si Dios quiere. Y no entiendes el significado de lo que significa si Dios quiere. Tendrías que ver a Pablo viajando de un lugar a otro. Si Dios quiere. El texto se puede separar en dos historias, la de Galión y Pablo. En cuanto a Galión, 10 años después del suceso que tuvo con Pablo, él y sus famosos hermanos serían obligados a tomar veneno porque fueron acusados de ir en contra del emperador. Y como decía el comentarista, hoy Galión sigue diciendo, tuve la oportunidad de escuchar a Pablo y no lo hice. Ciertamente, hermanos, Galión y sus hermanos son famosos. En cuanto a Pablo, alguien que rechazó completamente el reconocimiento de su vida privada, su vida es como una luz que nos guía hasta el día de hoy, hasta que venga Cristo. Algunas cosas no sabemos de Pablo. Para otros ni siquiera va a ser famoso. Para otros van a decir, Séneca, claro que sí, sí conozco. Pero Pablo, ¿quién es Pablo? Pregunta, ¿hay algo que estás haciendo hoy del cual te vas a arrepentir? ¿Hay algo que estás haciendo hoy y que será de bendición para el futuro? Hay actos que parecen ser muy insignificantes, pero son determinantes. Desde elegir escuchar una predicación con atención y escribir todo porque no sabemos cuándo vamos a regresar a eso. Y matarte escribiendo. Aprender. Escuchar la predicación y no mirar tu celular. Son actos que parecen insignificantes, pero van a tener gran importancia después. Hasta terminar un buen trabajo. Todo suma. Todos esos actos suman. ¿Tú te imaginas llegar a un momento en que si tan solo hubieras escuchado, todo hubiera cambiado? Y le preguntas, si tan solo hubiera escuchado con atención. Ahora escuche esto, Jeremías 9:24. Dice, pero si alguien se gloría, gloríese en esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. ¿Qué dice el Señor? A mí me complace, dice el Señor, en hacer misericordia, en traer rectitud y traer justicia a la tierra. Es lo que le gusta a Dios. Le encanta hacer eso. Cada porción, hermanos, que nosotros escudriñamos de la Escritura no es un simple texto más, es palabra de Dios. Y si tú te perdiste la oportunidad de escucharlo por algunos asuntos que tú mismo elegiste, te estás perdiendo la oportunidad de aprender más de Dios. Y son momentos que no van a volver. Entonces llegarás a un momento en tu vida diciendo, si tan solo hubiera escuchado más, o si tan solo hubiera tenido más tiempo, si tan solo.
Pero cuando regresas a todo eso, son simplemente decisiones personales. Si tan solo hubiera obedecido. Si tan solo, en lugar de ver mi celular, hubiera escudriñado a profundidad la escritura. Si tan solo. Si escuchas con atención la palabra de Dios, si haces un esfuerzo para eso, podemos estar seguros de que eso va a sumar a tu vida. Tal vez hoy no lo veas, pero en el futuro lo vas a entender. ¿Quieres tener una relación con Jesús como la que tenía Pablo? ¿Quieres tener un entendimiento de las Escrituras como lo que tenía Pablo? ¿Quieres trabajar como Pablo lo hacía? ¿Quieres ver la vida como Pablo lo veía? Escucha y aprende. No permitas que llegue el momento en que digas, si tan solo hubiera escuchado mejor. Si tan solo hubiera puesto atención a lo que tenía cerca. Si tan solo. Termino con esto. No pierdas la oportunidad de tu vida diciendo, algún día, ¿no? Cuando mis hijos van a estar grandes, ahí voy a darle más tiempo al Señor. O a mis hijos. No van a crecer. O sea, no van a dejar de crecer. Se van a ir. Y ahí vas a decir, si tan solo hubiera obedecido. Si tan solo hubiera hecho las cosas bien. Si tan solo. Así que no pierdas la oportunidad de tu vida diciendo, algún día, si tan solo lo hubiera hecho, ¿no? Las cosas se van y uno no sabe si va a estar el día de mañana. Solo imagínense que alguien de tu círculo más cercano dijera, vamos al parque. Y tú dijeras, que tengo que ir a trabajar. Se perdió ese momento, se perdió ese día. Y no va a volver a pasar. Claro, tu justificación es que tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Yo te digo que en algún momento de tu vida en el futuro vas a decir, si tan solo hubiera tenido más tiempo. Si tan solo hubiera hecho esto. Si tan solo hubiera hecho tiempo en mi apretada agenda para mis hijos, para mi familia, para mi esposo, para mi esposa. Si tan solo. Y en cuanto a la vida espiritual, si tan solo hubiera escuchado mejor las predicaciones, no estaría haciendo esto, ni aquello. Y aquí es que dicen, no, es que estoy trabajando, estoy triste, soy un pecador. Si tan solo hubiera ido a la iglesia a escuchar lo que decía Pablo, todo hubiera cambiado. Si no vas a quedar como Galión diciendo, por toda la eternidad, hubiera escuchado a Pablo y no lo hice. Dice Jeremías 9:24, la Nueva Traducción Viviente, pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto, en conocerme verdaderamente y entender lo que yo soy, el Señor, quien demuestra su amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra, y que me deleito en estas cosas. Yo, el Señor, he hablado. ¿Qué dice el Señor? Amor inagotable es lo que tiene el Señor para darnos. Así que escuche, entienda, acéptelo. Haga el esfuerzo, porque todo va a sumar. De tiempo para escuchar la escritura. Todos los textos que se revisan, todo el tiempo que usted tiene para revisar la escritura van a sumar, para que algún día no quede con eso de si tan solo. No quede como Galión repitiéndose por toda la eternidad diciendo, si tan solo hubiera escuchado a Pablo, todo hubiera cambiado.